Muy bien, bienvenidas. Vamos a empezar la clase del día de hoy con la pregunta: ¿qué significa que atiendo integralmente a la niñez? Y entonces vamos a empezar con las opiniones de ustedes. En el orden en que me aparecen en pantalla, ¿qué dice Katy sobre esta pregunta? ¿Qué significa? Y les agrego, si alguna tiene dificultad para poder responder por el micrófono, puede utilizar el chat para poder haciendo y yo le daré lectura a la respuesta que estén dando. Muy bien, Katy, ¿qué opina? ¿Qué significa? Bien, Selene, que de plano Katy solo nos dejó su teléfono y no se quedó para opinar. Diana, Katy, ya lo escuchamos. Lick, Sí, ay, perdone, no se es que preocupe. se trabó esto. Bueno, ¿Qué significa que atiendo integralmente a la niñez? ujú, Em, Desde mi punto de vista, tal vez en la forma en cómo puedo hacer que el niño aprenda sus diferentes conocimientos, es decir, cómo lo hago parte de la clase, cómo lo involucro tanto en el desarrollo que él tiene, digamos, no dejando atrás, ¿cómo le puedo explicar? Ay, ya se me fue la palabra. use otras. Em, Sinónimos. ¿Cómo? Use sinónimos, le digo. Sí, es que se me fue. Este, por ejemplo, globalizar en sí todo el conocimiento. Muy bien, gracias. Estoy tomando nota. Bien, Selene, ¿qué nos aporta usted? Diana. Ah, buen día, Lick. Buen día, Diana. Ahora sí me pueden escuchar. Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Ay, qué bien, gracias. Con respecto a la pregunta que usted hizo, yo considero que una atención integral es, es estimular al niño para que él se desarrolle en las condiciones en las que él se encuentra. Siento que también es como... Va, mi amor. Es... Bueno, ya se me fue, lo siento. No, pero está bien, Siento que tal vez tener en cuenta los componentes como protección, nutrición, la salud. Ahí sí que también tomando en cuenta los padres de familia, ¿verdad? Porque es una parte fundamental en el desarrollo de los niños. muy bien, me parece bien. Sí, eso Gracias. involucra. Gracias, Diana, muy amable. Maite, Y ahora sí se pudo, ya. ahora sí se pudo. Bien, bien, bien.
Bueno, solo voy a leer lo que dice Selene. Piensa que es la forma en cómo involucramos al niño con los demás niños. Muy bien, Maite. ¿Quién nos dice? Lick, muy buenos días. Hola, compañeras. Gusto de saludarlas. Pues la otra vez usted nos comentaba acerca de que los estímulos condicionan de alguna manera el desarrollo del niño de acuerdo al contexto en que se desenvuelvan. Si no estoy mal, así fue, así era. Así es. Sí. Pero, por ejemplo, en la etapa inicial debemos de tener en cuenta, considero, la parte física del niño, la salud, por ejemplo, su nutrición, debemos de darle protección, pero también debemos de tomar en cuenta a todos los personajes que se involucran en este proceso. Por ejemplo, la familia, que son los personajes más importantes en la vida del niño, toda la comunidad educativa, para pues brindarle apoyo para su crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje y eso. En resumen, eso. Sí, está bien. Considero que estaba leyendo algo así, eso fue lo que entendí. Eso sería lo que podría aportar. Muy bien, no, pero está muy bien. Y de esto se trata esto, que compartamos para poder enriquecernos todos. Gracias, Maite. Mirza. Puede activar su micrófono, Mirza, para platicar. Y se prepara Shirley después de Mirza. Como les decía hace un momento, si por alguna razón no pudieran hacerlo, pueden hacerlo a través del chat, ya que a veces técnicamente no nos colaboran los aparatos. Bueno, probemos, Shirley, si puede usted activar su micrófono. Muy bien, Buen día. Buen día. Buen día, Ali. Buen día a todas. Ay, qué hermoso volver a escuchar su melodiosa voz. Muchas gracias. Y la de todas también. Por eso. En nombre de todas, muchas gracias. Bueno, con respecto al tema, yo pienso que el formar integralmente a un niño lo podemos hacer de forma, ya lo decía Maite, física, con su salud, preocupándonos también por él emocionalmente. O sea, ver que también se integre con todos los demás, ver que no sea un niño apartado, sino que forme también parte socialmente de nuestra clase. No solo es preocuparnos por lo cognitivo, o sea, es decir, por todos los conocimientos que vaya a adquirir, sino también preocuparnos por cómo se siente. Y bueno, hace unos días leía algo y me daba cuenta de que a veces no funcionan los mismos métodos con unos que con otros. Entonces, por ello es mejor ver qué es lo que funciona mejor con el niño. Y si podemos darles una atención personalizada, que lo hagamos para que así ellos se sientan mejor y se sientan más tranquilos y se sientan mejor con nosotros y en nuestra clase. Muy bien. Sí, gracias por compartirlo. Vamos a ver si Mirza ya tiene acceso al micrófono. Y si no, Marlene, ¿podría, por favor, compartirnos qué piensa respecto a la pregunta en pantalla? Diga, Katy. Sí. Lick, Mucho, diga. ¿me escuchan? Sí.
Sí. También quería agregar que a la hora de que hablamos de integración, también podemos tomar en cuenta que en todos los establecimientos se tiene como obligación recibir a los estudiantes con capacidades especiales que deseen inscribirse. Sí, No sé claro, si está no, bien. definitivamente es parte a esto se le llama inclusión y es lo que tenemos que tener en cuenta que estamos abordando todos los aspectos de atención integral, o sea, esta es parte de lo que necesitamos abordar. Y Mirza, finalmente, gracias Katy por el aporte. Mirza, ¿tendrá algo Gracias. para poder compartirnos? Marlene. Y por favor, escriban en el chat, porque si no me da la impresión como que solo me dejaron la llamada. Mirza, la escucho, diga. Para mí, como usted nos explicaba desde el inicio, para mí la atención integral del niño creo que empieza desde, como usted nos explicaba, desde el vientre, creo que ahí empieza el desarrollo de los niños. Y luego, como decía Maite también, creo que también viene de los cuidados, ya sea de alimenticios, de cuidados físicos y mentales, que sería para hacer como que, ahí sí que son para ir integrándolos, para que el proceso de él vaya siendo un poquito mejor y se pueda ir integrando a los demás niños cuando ya estén en el proceso de escuela. Muy bien. Bueno, involucra todo eso. Muchas gracias, Mirza. Marlene, quisiera poder aportar algo adicional. Bueno, desde ya las felicito porque todos hemos ido aprendiendo el uso de la tecnología, ir mejorando lo que estamos compartiendo, porque yo creo que finalmente de eso se trata, que podamos hacer esos espacios. Vamos bienvenida Susana también. Vamos a hacer una relación con lo que ustedes estaban diciendo. ¿Se recuerdan que la otra vez cuando hablamos acerca del desarrollo integral de una persona, vamos a hacer aquí la persona que esté contenta. El desarrollo integral tenía varios componentes y para que no se mire tan peloncito, vamos a ponerle ahí sus coloches. Uno de los aspectos fundamentales de esto era el desarrollo físico y fue lo que mencionaron ustedes, el desarrollo físico. Cuando hablamos del desarrollo físico, estamos refiriéndonos a todo lo que le está sucediendo. Tenemos que atender eso al niño. Ahorita a los niños no se les está atendiendo y, por lo tanto, no estamos llevando un control, no estamos llevando un seguimiento. Cuando empezamos la atención de los niños, una de las actividades que se realiza es lo de la medición de talla y peso, para ver cómo están de tamaño, cómo están de peso, si hay desnutrición, si hay alguna situación que estén padeciendo. Y ahí es donde se hacen las primeras identificaciones de, por ejemplo, si tienen alguna condición física o mental que necesite una atención particular, lo que mencionaba Katy hace un momento. Entonces, esto es parte de lo primero que tenemos que ver. Y ahorita tendríamos que hacer una evaluación nuevamente. ¿Está el niño como cuando se fue? ¿Cuándo fue la última medición que hice? ¿Y cómo estaba en ese momento? ¿Y cómo lo estoy recibiendo ahora? ¿O cómo está ahorita? Y por eso les decía en la sesión anterior que era importante la comunicación con los padres, porque los padres son los que dan este seguimiento.
hasta ahora, salvo en la etapa inicial, que la comunicación con el padre o la madre es bastante cercana, se tienen, había un como divorcio entre lo que pasaba en la escuela y lo que pasaba en la casa, y era así como que cada quien con su tarea, con su actividad, y no había más que hacer. Pero ahora necesitamos hacer una relación más estrecha para poder darle seguimiento a lo que le está pasando a los niños, porque muchos padres no pueden hacerse cargo de la educación de los niños en la casa en este momento, por las circunstancias que hay, pero en unas circunstancias normales el docente debería de orientar también, como mencionamos ya, al padre de familia para poderse hacer cargo del seguimiento, del desarrollo de las competencias del niño. Entonces, ahora tenemos el siguiente aspecto. El siguiente aspecto era, si se recuerdan, emocional y mental. Este es otro aspecto que debemos de ver, que es parte del desarrollo integral. Estamos viendo que ya está un aspecto físico, un emocional, mental, en donde vemos cómo se está sintiendo y qué está aprendiendo. Pero recordemos que los niños en los primeros meses no van a poder expresarse con palabras, pero sí se expresan a través de gestos, a través de actitudes, a través de comportamientos. Como vemos que un niño está bien, está riendo, está contento, está activo, está comiendo. Esos son indicadores de su estado emocional y mental. Le da curiosidad a las cosas, reacciona a sonidos, a colores. Entonces ahí sabemos que está desarrollando su mente y sus sentimientos, sus emociones de una manera adecuada. Responde cuando hay situaciones que le causan tristeza, enojo, alegría, llanto, todo eso. Y luego vamos a otra parte que es espiritual. Y en la parte espiritual, creo que sí estoy escribiendo bien. Y en la parte espiritual vemos qué tipo de percepción hacia algo trascendental están teniendo. Recuérdense que la espiritualidad es una gestión en una parte racional, porque entendemos qué es lo que está pasando, pero en otra parte también es la experiencia que va más allá de lo que puedo sentir con los sentidos. Valga la redundancia del juego de palabras, pero porque siempre lo siento, pero no son con mis sentidos físicos tradicionales, sino lo siento en otro aspecto. Entonces también eso, no es que nos lo expliquen, es lo que vemos, qué es lo que están aprendiendo y cómo lo están desarrollando. Y por último, si recuerdan, tenemos el aspecto social. Y con esto tenemos cerrado la atención. ¿Qué es el aspecto social? Entonces, ¿cómo se relaciona con los demás? Y con los demás estamos hablando de su familia, estamos hablando de las personas que están con él en la escuela o las personas con las que va a tener contacto. Y aquí hay una situación bien particular, porque por la edad, la mayoría de desarrollo del niño vamos a dejar un ratito esto para poder verlos. La mayoría de desarrollo del niño es a través de qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo en su entorno. Pero si no hay contacto físico, si está teniendo ahorita también un distanciamiento social. ¿Por qué? Antes iba con los abuelos, ahora ya no. Antes iba a la escuela, a donde le aprendían, ahora ya no. Esto no se le puede explicar a un niño de corta edad. Él lo está experimentando. Y esa falta de contacto interfiere con su desarrollo, cualquiera de estos. Físico, primero, porque no se están estimulando sus centros de percepción. El desarrollo mental, emocional, porque no está concibiendo. La interpretación de esto para un niño puede ser
de diferentes formas, dependiendo de qué lo hace sentir el adulto. Si se siente con miedo, si se siente con temores, si se siente con cualquier situación de estas. Porque para un adulto, imagínense ustedes, que ahorita esté en una situación de, esto me da miedo, esto no me gusta, ya no le hablo a la gente, ya no le compro al vendedor que viene aquí porque saber si está enfermo o no, ya no voy a salir a la calle, ya no compro. Todo eso le genera o le transmite al mismo niño el temor que está viviendo o que está experimentando el adulto. Aunque no se lo expliquen, aunque no se lo digan, lo percibe, porque es, recordemos, es por percepciones. Ya la alegría que miraba en la casa ya no la mira, todo el día viendo noticias, él quiere ver caricaturas y no, porque le cambian al canal de las noticias para ver qué está pasando. Entonces todo esto influye en cómo el niño percibe la realidad. ¿Y qué pasa entonces con su desarrollo integral? Estamos atendiéndolo, pero de forma inconsciente. Y como es inconsciente, no está intencionada hacia un desarrollo pleno. Está aprendiendo porque está aprendiendo, pero ¿qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo? Esa es la parte que tenemos todavía así como que un poco donde no sabemos bien si sí o si no. Bueno, eso es para hablar en general del desarrollo integral. Y para darle continuidad a nuestras sesiones, estábamos viendo ¿cómo se llama? Las áreas curriculares. Cómo tenemos las áreas curriculares y empezamos con las destrezas de aprendizaje. Antes de pasar al desarrollo del tema, Susana, ¿cómo ha estado? Quisiera saber si puede compartir con nosotros qué opina de lo que ha escuchado hasta ahorita. Creo que por activar el micrófono se salió. Bueno, vamos a darle tiempo que se vuelva a conectar. Bien, les enseño entonces. ¿Alguna duda o comentario hasta ahorita? Pueden decirlo o escribirlo en el chat. Bueno, voy a asumir que me están oyendo bien, que si no, parecería que estoy hablando solo. Bien, vamos a... Dígame, Maite. Sí, perdone, quería preguntarle con respecto a que por ejemplo, los primeros 36 meses de vida del niño son esenciales para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social. Se da entonces de esta manera, que tenemos que aprovechar estos 36 meses para hacerlo de una mejor manera. Sí, mire, ahí hay la mayoría de estímulos los recibe el niño a esas edades. Sí se deben aprovechar, pero no significa que es el único momento y que pasados los 36 meses ya terminó y ya, si no, nosotros no estaríamos aprendiendo. Piensen ustedes un momento en la emoción que se siente cuando uno aborda un tema que desconoce, pero le interesa. Entonces está uno así como a la expectativa, queriendo saber más, modificando sus comportamientos incluso. Cuando uno está envuelto en un proceso de desarrollo personal o desarrollo, sí, digámosle personal o profesional, uno está interesado, quiere aprender más, quiere saber más, y todo eso forma parte de lo que está haciendo, de lo que está adquiriendo como parte de su aprendizaje, pero también como modificación de conducta. Y eso lo hacemos de manera intencionada. ¿Qué es lo que sucede con un niño en los primeros 36 meses? Que ahí no hay intención, está conociendo su mundo y lo está haciendo parte de esa construcción, de esa construcción de aprendizaje. Entonces,
El aprendizaje tiene que estar muy bien orientado, planificado por parte de los adultos que tienen que crear un ambiente de estímulo y desarrollo para el niño. Entonces ahí es donde va a aprender, donde tiene que ponerle las secuencias que necesita, las condiciones para crear hábitos, tiene que los materiales que le permitan desarrollar su percepción, las condiciones físicas, alimenticias, nutricionales para que pueda mejorar su capacidad. Todo esto es parte de lo que necesita desarrollar y aprovechar. Entonces, esos 36 meses sí son fundamentales porque son, digamos que están en el campo de la intención del adulto, y es el adulto el que tiene que facilitar el proceso. En ese sentido, hay un compromiso que se tiene, primero, de los padres de familia, que son los que tienen el contacto primario con los niños. Después, de los docentes, que al estar en un proceso escolarizado, tiene que guiarlos en ese desarrollo, aunque estemos hablando de de 0 a 36 meses. Pero no significa que cuando tengan 37 meses, entonces ya no pueda aprovecharse el espacio, se sigue aprovechando. La situación es que cada vez se vuelve más consciente el aprendizaje del niño. Él ya desarrolla gustos, ya desarrolla la capacidad de decidir, ya sabe cuándo hacer berrinche, sabe cuándo portarse bonito. O sea, todo eso lo empieza a aprender, y esos son comportamientos ya sociales, pero también que le permiten abordar el aprendizaje de una forma consciente. Pero sí, hay que aprovecharlos porque nosotros los guiamos, pero el proceso siempre sigue. Lo que pasa es que cambia el nivel, ya no es una cuestión automática. Por eso les decía esto de los estados cerebrales de aprendizaje. Ya no es una situación que se dé solita, sino que ya empieza a haber mediación, ya empiezan a haber filtros, ya empieza a haber interferencia, ya empiezan a haber ruidos. Y es la cuestión donde él va y va a tocar algo caliente y le gritan no, entonces se limita, se asusta, ya le genera una situación de aprendizaje. Y la cuestión está en que la asociación que se da en ese momento es la que determina cómo va a abordar ese tipo de situaciones más adelante. Pero eso no significa que quede de una vez tallado en piedra, sino que queda como un proceso que puede ser moldeable. La plasticidad cerebral en los últimos estudios reconocen que el cerebro no es fijo y que cambia dependiendo de lo que pensamos. ¿Por qué cambia dependiendo de lo que pensamos? Porque mientras vamos pensando, generamos conexiones entre neuronas. Y estas conexiones son factibles a través de la glía neuronal. Y la glía neuronal es un tejido que le permite a las neuronas conectarse. Y ese tejido es el que se transforma. Ese tejido es el que cambia. Ese tejido es el que hace la diferencia entre si aprendo de una manera o de otra, o a qué le doy prioridad. Entonces, la glía neuronal hace una realidad de esta plasticidad cerebral. Es el mecanismo a través del cual el cerebro se adapta a lo que está pasando a su alrededor. Entonces creo que hacia ahí es hacia donde va esto. Sí, se tienen que aprovechar porque es nuestra responsabilidad directa qué ambiente es el que generamos, pero no se limita ahí. Este proceso sigue y va a lo largo de toda la vida. Dice Mirza, es respuesta de Fabiola, es que el niño reciba educación en todas las áreas del currículo, también subáreas, incluso en algunos centros educativos reciben educación en la fe, eso permite una preparación integral del niño. Sí, dígale a Fabiola que sí. Pero, ¿cómo se está conectando Fabiola o cómo está oyendo Fabiola? O si me puede dar más información para tenerlo en cuenta.
Y Diana dice que a través del aprendizaje empírico. Es que sí, normalmente todo es empírico. Si vamos al empirismo, es una situación que se va dando, que no tiene toda una estructura desarrollada científica, por decirle de alguna forma, pero que sí está probado. Es, por ejemplo, los dichos de los abuelos. Los dichos de los abuelos. Uno dice, hay sabiduría popular ahí. No está probado científicamente, pero se sabe que hay cosas que pasan y que no las podemos explicar desde la ciencia positivista tal como la conocemos ahorita. Pero hay una ciencia emergente de segundo orden, diríamos, que está poniendo en valor todas esas experiencias que no pueden ser explicadas, pero que son realidades que se experimentan. Lo que sucede es que como no hay una manera positivista, que es lo que se acepta o que se tiene como verdad, que pueda respaldar eso, entonces algunos aprovechan ese espacio o esa ambigüedad para poder rebatir. Es como la acupuntura, tiene 5,000 años. Y la acupuntura quedaba como una práctica china, o digámosle oriental, para no poner un solo país, porque por ser histórico no eran los países tal como los conocemos ahora. Era una práctica oriental, y cuando la medicina se desarrolla en Europa y luego pasa a América, entonces se vuelve un tipo de medicina científica, por ponerle un nombre. Y entonces no reconocían la acupuntura como un tratamiento, lo tenían como algo que no, cómo iba a agarrar de alfiletero a una persona a arreglarle o a solucionarle sus problemas. Y en los estudios recientes dice que sí, la colocación de agujas en cierta posición, de cierto tamaño, en cierto punto, cambia los flujos de energía propios del cuerpo y los puede modificar para alterarlos negativamente o alterarlos positivamente, es decir, regresarlos al equilibrio. Y ese manejo de energía, que digamos positiva o negativa, o yin y yang, o el nombre que le querramos poner, esas alteraciones energéticas producen malestar o bienestar. Entonces, eso ya lo han estudiado ahora, y entonces ahora dice la ciencia, sí, sí funciona. Pero el que lo diga o no la ciencia no le quita funcionalidad. Una cosa es que se le reconozca y otra cosa es que funcione. Entonces, volvemos a ese mismo punto. Necesitamos poner en valor las cosas que tienen el valor, y el empirismo es precisamente eso. Son cosas que podemos dar, que sí hay aprendizaje, que sí resultan, que son positivas, que son de beneficio, que los niños escuchen las historias de los abuelos. Eso es parte de la cultura y es parte de lo que enriquece y mejora el aprendizaje, pero es una situación que no la vemos como una práctica escolarizada, porque ¿qué va a saber un abuelo analfabeta sobre las competencias, por ejemplo? Pero eso no tiene que ver, o sea, es una cosa. Se supone que deberían de mejorar con un proceso formativo estructurado donde nosotros ya somos especialistas en eso, y entonces tenemos que llevar a mejorarlo. Pero eso no significa que las otras opciones sean peores o mejores, sino son distintas, son opciones que se tienen para el desarrollo. Ella no puede conectarse por este medio, entonces yo le escribí la pregunta para que ella respondiera. Bueno, gracias. De todas formas, hágame favor de decirle, o cuando usted ya pueda ver lo del audio, o hacerle su resumen para que ella pueda, y ayudarla de repente, por lo menos una vez a cada cierto tiempo, puede ella hacer lo de las preguntas, o así como lo está haciendo por este medio, para que también las actividades que sean fuera de la sesión ella pueda subirlas, por favor, Mirza. Y vamos a ver cómo la contacto. También dele mi correo cuando usted escribe, cuando ve personas en Classroom,
ahí sale enviar correo, entonces ahí puede indicarle para que también ella mande un correo. Bien, entonces estamos hasta acá. Vamos a seguir con la siguiente área curricular. Esta área curricular es la comunicación y lenguaje. Ya vimos las destrezas de aprendizaje. Le estamos enseñando al niño a que aprenda a cómo poner las condiciones adecuadas para que el niño aprenda. Ahora, vamos a ver. Ahí está. Comunicación y lenguaje en el nivel inicial. Estamos hablando del L1. ¿Qué significa el L1? Es el idioma materno del niño. El niño debe aprender en su idioma materno y el idioma materno es el idioma que le hablan en su casa. Por lo tanto, el maestro debe facilitar el desarrollo del niño en el idioma materno. ¿Esto significa que el docente debe saber más de un idioma? Sí. Tiene que saber más de un idioma. Tiene que saber el idioma materno propio y tiene que saber el idioma materno en donde presta sus servicios. Porque lo que tiene que hacer es facilitar el aprendizaje del niño, de los niños, en ese idioma. Aquí hay solo dos competencias que tenemos que ver y a la que tenemos que ponerle atención. La primera competencia es expresa en forma gestual, mímica u oral. Y aquí, gestual, mímica u oral, la percepción de su mundo familiar, social y natural, demostrando la comprensión del significado de las palabras que se escucha, formulando mensajes y preguntas significativas en su idioma materno de forma libre y espontánea. Pero aquí hay un punto importante, es el expresa. O sea, lo que tenemos que ver es cómo expresa él esto que está experimentando. No solamente es una acción pasiva, sino es una acción activa. Él recibe, percibe su mundo familiar, social y natural, comprende o le da un significado o le da una interpretación a esto que escucha o que va percibiendo y comprendiendo y entonces reacciona y expresa de forma gestual, mímica u oral. Esta es la competencia del área. Tenemos que lograr que el niño, desde los 0 años hasta los 3 años y 11 meses, pueda hacer esto. Y obviamente esto va en grados diferentes. Inicialmente solo es con gestos. Reacciona a lo que está pasando, se expresa por medio de gestos. Luego ya hace mímica, ya repite gestos y cosas que les van haciendo los adultos y luego ya lo expresa con palabras. Esta es la primera competencia. Y la segunda competencia es reproduce rimas, cuentos y poemas cortos de acuerdo con su edad. Y vemos que a los niños a veces les contamos algo y ellos, aunque no entiendan lo que se dice, por las palabras que escucha, va sintiéndose agradado y se sonríe o empieza a tratar de repetir. A los 3 años ya repiten, ya dicen poemas, ya hacen canciones o ya las empiezan a cantar por su propia cuenta, empiezan a tener la noción del ritmo, de la rima, de las repeticiones y normalmente para estas edades cortas son cantos o poemas o cuentos muy cortos que pueden repetirse. Para uno no tiene gracia, por ejemplo, los cuentos de nunca acabar. Pero para los niños eso es todo un mundo de emoción porque les permite estar en contacto, ir entendiendo y cuando reconocen palabras que están oyendo, a ellos les causa emoción o agrado reconocerlas. Entonces, por ejemplo, un cuento de nunca acabar es aquel de, vamos a ver si recuerdo. Este es un gato que tenía las patitas de trapo y la barriguita al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y no importa que conteste el niño, sí, no, saber, o se quede callado, o se ría, o se tape la cara.
Entonces le dice el adulto, no te he dicho que te tapes la cara, sino que este era un gato que tenía las patitas de trapo y la barriguita al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y sigue y sigue. Para uno eso es aburrido y cansado, pero para el niño es emocionante porque empieza a entender de qué se trata, empieza a darle sentido a las palabras. Y entonces eso es en estamos hablando ahí de la reproducción. Reproduce rimas, cuentos, poemas cortos, de acuerdo con su edad. Ahora, ¿en qué consiste el área de comunicación y lenguaje? Está orientada a desarrollar que los niños y las niñas comprendan cómo utilizar su lenguaje de forma articulada y no articulada, y que eso se desarrolla íntimamente con su capacidad afectiva, o sea, puede expresar a través de eso emociones, sentimientos, necesidades. Y entonces por eso es que es importante que se les hable de manera adecuada. Ya contaba a Maite la experiencia que tenían sobre un niño que conocía, o algunas de ustedes también lo han visto, todos conocemos a alguien que cuando le hablan de una manera en particular, así aprende a hablar el niño, y entonces no es que esté mal, como les he dicho varias veces. Lo que sucede es que eso limita a veces la capacidad del niño de poder responder o integrarse a un contexto social más amplio. Pero está bien. Yo creo que también comentó, se me fue ahorita. Pero sí habíamos hablado ya al respecto. Diana creo que había comentado. Entonces, bueno, permitiéndole que se produzcan diversos mensajes y que se relacione con las personas cercanas. El nivel de desarrollo de la audición permite desde las primeras semanas de vida discriminar una amplia gama de sonidos a medida que los y las menores van oyendo. Se van familiarizando con el lenguaje y esto les permite producir sonidos por imitación. De ahí la importancia de hablarles siempre usando un tono de voz serena y entusiasta. Porque recuérdense que la voz transmite emociones. La vibración que tiene la voz transmite emociones. El tono, la velocidad, la entonación, todo eso va transmitiendo emociones. Y en los primeros 3 años de vida se puede observar un gran avance que va desde el llanto indiferenciado, gritos, gorgojeos, sonidos vocálicos, silábicos, palabras simples, holofrases, frases y oraciones hasta establecer un lenguaje operativo, aunque con deficiencia en su estructura y articulación. Esto quiere decir que ya empieza a hablar y empieza a comunicarse y empieza a expresarlo de forma que nosotros lo entendamos, pero él está tratando de adaptarse. Sin embargo, se hace entender a través de todo lo demás, gestos, llantos, gritos, todo lo que ya hemos leído. Eso es, en eso consiste el área de comunicación y lenguaje de 0 a 3 años y 11 meses. Ahora, ¿cuáles son los componentes que tenemos? Primero son las actitudes comunicativas, o sea, cómo desarrolla su sistema fonológico, cómo modula la voz, su expresión oral, cómo escucha, o si sabe escuchar, aprende a escuchar. La estructuración lingüística, literatura e iniciación a la comprensión lectora. Recuérdense que ellos van aprendiendo por imitación, entonces tienen que ver que el adulto lee para poder aprender a leer, porque tiene un modelo que va a seguir. Aunque no comprenda las letras, va a ir distinguiendo. Y sobre todo le llaman la atención las cosas que están a su alcance en percepción. Por eso es que las letras de los cuentos para niños pequeños son letras grandes, para que puedan diferenciar las formas entre una y otra. Si le ponemos a leer la letra, por ejemplo, de un libro de leyes, la letra es muy pequeña porque su grupo objetivo no es alguien que vaya a entretener o aprender a leer, es alguien que ya sabe leer y que necesita interpretar un conocimiento específico. Entonces eso es lo que se tiene que tomar en consideración en cuanto al aprendizaje de la comprensión lectora o la iniciación a la comprensión lectora y la estructuración lingüística y literaria. Ahora tiene que tener actitudes comunicativas, en donde no solo recibe información, sino la transmite y empieza a desarrollar toda esa estructura.
La estructuración lingüística, que ya es donde empieza a expresarse de forma correcta y estructurada en el idioma materno. Aunque tenga nociones de que existen otros idiomas, va distinguiendo su idioma materno. Y esto me recuerda a un niño que cada vez que había una palabra que desconocía y que la aprendía o que la oía por primera vez, preguntaba, ¿cómo decimos? Por ejemplo, que la palabra sea estructura. Entonces decía, ¿cómo decimos estructura en inglés? Y yo no sé de dónde lo sacó, pero cada vez que oía una palabra nueva quería saber cómo se decía en inglés. Después de varios años, pregúntenle ahorita, ni siquiera quiere saber nada de inglés, pero es una manera de estar atentos a qué es lo que está pasando en el idioma. Pues la estructuración lingüística es eso. Aunque tenga conciencia de que hay otros idiomas, va a darle prioridad a la comprensión de su idioma materno. Y la literatura de iniciación a la comprensión lectora, que era lo que mencionábamos, que se debe desarrollarse el gusto, la conciencia de que existe una forma diferente de decir las cosas fuera de la coloquial, la que ve en los cuentos, en las canciones y en los poemas, porque es diferente el tipo de palabras que se utilizan, el tipo de musicalización, de entonación, de melodía, de repetición. Entonces va haciendo la diferenciación para poder apreciar también todo lo que compone la literatura. Si no aprendemos desde niños a apreciar las expresiones artísticas, entonces de adultos va a ser poco probable que las valoremos, porque nunca tuvimos ese contacto cercano. Se logra valorar, pero entonces ya viene lo que les decía al inicio de esta sesión, la intención. Tiene que ser un esfuerzo consciente, intencionado de la persona por valorar o apreciar alguna expresión artística. Y luego vemos que esa competencia se ve por el desarrollo de la edad, de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 a 4 años. Que como les he dicho, no son realmente 4 años, sino 3 años y 11 meses, porque a partir de los 4 años ya están aptos para pasar a la siguiente etapa en preprimaria, ya no es educación inicial. Y con esto quiero volver a recordarles que la edad solo es un indicador de lo que se puede tener o de cómo organizar la formación de los niños, pero no es literal ni es restrictivo y que ya a partir del 4 años y un día, entonces ya no puede estar aquí en este nivel, sino solo es como un punto de referencia. Luego aquí hay algunos apuntes metodológicos, actividades sugeridas. Sí. Digan. Disculpe. No se preocupe. Fíjese que gracias, ya. Con respecto a lo de las edades, ¿qué pasaría? Fíjese que yo tengo un caso en donde trabajo. Yo tengo un niño que desde los 5 años, él se sabe los números hasta el 300. Él ahorita ya sabe leer y sabe escribir, pero no puede pasar a primero, aunque ya sepa. Incluso dice que los papás decidieron ingresarlo al colegio porque pensaron que ellos iban a tomar la decisión de que el niño ya estaba apto para entrar a primero primaria, pero no se pudo, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué qué pasará con él, qué puede pasar con él, si él está recibiendo. Ya, fíjese, Diana, que en ese sentido, y es para todos, para que lo tomemos en consideración, el niño ya tiene desarrolladas muchas habilidades curriculares en cuanto a conocimientos y en cuanto a competencias específicas, por ejemplo, la lingüística, la percepción numérica, la noción numérica, cuantitativa, y eso lo puede tener muy bien desarrollado. Pero normalmente cuando un niño tiene desarrolladas estas habilidades, no quiero decir que sea en todos los casos, porque habrán casos excepcionales, pero normalmente cuando tienen desarrolladas estas habilidades, estas destrezas, estas competencias, también necesitan
otro componente que es la madurez en otras áreas, por ejemplo, cómo se comporta socialmente, interactúa bien con los demás, comprende las necesidades emocionales de los otros niños, sabe cuando está siendo rudo, cuando está siendo agradable, cuando está siendo cariñoso. Esas son algunas, y luego otras pueden ser físicas, tiene su desarrollo motriz completo, sabe correr, guardar equilibrio. Este tipo de cuestiones es donde se le tiene que atender al niño, porque si bien él logró a través de sus capacidades innatas o de la estimulación en su casa o de cualquier circunstancia particular del niño, o porque así nació con esos dones y está bien, ahora en cuáles necesita el apoyo y el refuerzo. Porque recuérdense que para poder pasarse a otro año, no solamente necesitan de una madurez cognitiva, necesitan madurez emocional, necesitan madurez espiritual, incluso madurez social, necesitan ser autoconscientes de sus necesidades y de sus limitaciones. Gracias, Lick. Gracias, porque sí, fíjese que ahorita fue así como que me abrió. Él sí tiene problemas en cuanto a lo motriz. Entonces es ahí a donde yo me voy a enfocar, porque fíjese que en la motricidad gruesa, él no puede guardar equilibrio, él no puede correr bien, incluso mucho saltar, no mantiene el equilibrio con un solo pie y todo eso. Gracias, Lick, de verdad, y ahora ya sé en qué me voy a enfocar. Sí, es que con él para que él no se aburra, para que él no tome el colegio o aprender como algo tedioso, como algo que, sí, yo ya lo sé. Sí, ahí lo que le toca es, si los niños están, por ejemplo, escribiendo un poema o repitiendo o aprendiéndose un poema, a él le toca hacer el dibujo del poema, o le toca hacer una marioneta del poema, o sea, algo que implique un desarrollo motriz, o les va a tocar hacer como la representación del poema, o cantar el poema para que sea canción. Ese tipo de cuestiones es donde le toca a él ya intervenir. Y es lo que tienen que entender los papás, o sea, los papás tienen que saber que el aprendizaje debe ser integral. Por eso empezamos la sesión del día de hoy con qué significa que atiendo integralmente a la niñez, porque no solo se trata de un aspecto. Fácil en la escuela se le puede dar prioridad a lo cognitivo, pero realmente el currículum o el modelo curricular que tenemos por competencias lo que busca es facilitar el que se desarrolle integralmente el niño, y desarrollarse integralmente significa eso, pues tener todas sus capacidades. Bueno. Y mire, gracias por sacarme de la duda. Y ahorita estaba viendo el mensaje que envió Katy. Yo también tengo esa duda, porque fíjese que igual los papás solicitaron esa prueba por suficiencia, pero yo no sé, la verdad es que ya no pregunté más sobre el caso, pero sí los papás, ellos quieren y como le dijera, puro todo quieren que el niño llegue y que esté ahí, porque él ya sabe y él se va a aburrir, y él en primero ya lo va a saber, y que en segundo va a ser igual el problema, y entonces yo no sé qué pasaría ahí. Gracias, Rick, gracias por sacarme de la duda. Bueno, sí existe la posibilidad de solicitar un examen por suficiencia, pero esa evaluación por suficiencia únicamente mide los conocimientos. Y como les decía, si estamos hablando de un desarrollo integral, habría que ver otros indicadores de logro para ver la obtención de las otras competencias. Porque hasta ahorita solo llevamos viendo 2 competencias y estamos hablando de niños de 0 a 4 años. Yo sé que el caso que expone Diana o que pregunta Katy se refiere a niños mayorcitos, ya de 4, 5, 6 años, ya para pasar a primero. Entonces estamos hablando de etapa 6 en preprimaria. Sin embargo, la evaluación por suficiencia solo mide que sabe y que puede hacer a nivel cognitivo, pero hay otras áreas que deben considerarse: la motricidad, la emoción,
cosas que tienen que saber, por ejemplo, de su, les decía, su autoconcepción, autocuidado, si son independientes por ellos mismos, si saben reconocer entre riesgo, peligro, bienestar, malestar, todo ese tipo de situaciones. Y entonces se necesitan otro tipo de pruebas que no son cognitivas, por lo tanto, en una evaluación por suficiencia, una evaluación de conocimientos por suficiencia, le puede decir que sí conoce, que sí sabe. Pero recuérdense que los niveles de saber están en el saber ser, saber hacer y saber ser, perdón, en el saber, saber hacer y saber ser, y saber convivir y saber, o sea, lo que estábamos hablando inicialmente, cuando hablamos de integral, qué niveles de ¿cómo se llama?, de desarrollo se tiene en todas las áreas. Y entonces, cuando, cuando vemos eso, vamos a ver que en una de estas áreas podría estar bien, pero no necesariamente en todos. De repente, en la parte mental, ni siquiera completo la mental emocional, sino solo uno de los dos aspectos, que sería el aspecto mental, y en el aspecto mental puede estar bien, pero no va a estar bien en el, por ejemplo, en el emocional o en el físico, en la motricidad o en el tener sensibilidad hacia las necesidades de los demás o de su conexión con algo superior o de relacionarse con los demás. Y entonces, tener solo un aspecto desarrollado no lo hace apto para pasar a otro nivel. Y no porque no quiera, sino porque necesita madurez para alcanzar ese desarrollo en las demás áreas. Entonces, bueno, con eso estaríamos completando esa parte, que creo yo que es importante, pero también, solo para completar qué tipo de actividades hacen, y aquí es donde puede tener usted una noción. Recuerden que estamos hablando de inicial y ustedes el mensaje o el ejemplo que tienen es de preprimaria, no del nivel inicial, pero para el caso va más o menos de la misma manera. Perdón, ahora sí hablé bastante. Es que ustedes no hablan mucho, por eso es que me toca hablar a mí más. Lo de las actividades. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer y cómo las desarrollan? Esas son las habilidades que tendríamos que ver que tienen. Por ejemplo, estamos hablando solo de comunicación y lenguaje. Reforzar y valorar los sonidos e intentos de comunicación que manifiestan. Cantarles canciones que describan acciones, o sea, no solo las cantan, sino las van haciendo. Como aquello de que salto, salto y se ponen a saltar, o la ranita saltaba y saltan ellos, y después bailaba y bailan, cosas así. Motivarlos para que imiten sonidos con la boca, si tienen la pronunciación correcta. Los sonidos que les cuesta que los hagan más. Por eso son todos los sonidos onomatopeicos para empezar a desarrollar la conciencia fonológica. ¿Qué tanto pueden repetir un sonido con su aparato fonador? Llamarles por su nombre, que se sepan el nombre de los demás. Eso es otra capacidad. Pueden saber, pueden asociar cosas con nombres, pero no caras con nombres. Entonces se aprenden el nombre de sus compañeros. Hacerles escuchar diferentes sonidos para que busquen su procedencia. Repetirles monosílabos, utilizar pronunciación correcta según el idioma materno. Y esto incluso le sirve al mismo docente, porque a veces el docente tiene vicios de fonación en donde repite palabras incorrectamente o dice las cosas y no las pronuncia de la manera correcta, adecuada. Y estamos hablando del idioma materno, imagínense un segundo idioma. Entonces también tiene que ser una oportunidad para que el docente mejore sus capacidades y sus competencias docentes. Nombrar objetos que observe, describir acciones que se realizan en forma cotidiana, propiciar conversaciones significativas. Hay niños que son fabulosos para aprenderse poemas, canciones, mensajes. Yo vi a una niña de como de 3 o 4 años y habla fluido y todo, pero preguntémosle qué entiende ella de eso. El que lo sepa entonar porque se lo aprendió por imitación no significa que esté consciente. Claro, a un adulto le impacta,
oír una fluidez así. Pero de todas formas ese es el propósito, impactar a los adultos y hacerlos reflexionar. Pero ¿qué beneficio tiene el niño con esto? O sea, también tiene que servirle para poder madurar y desarrollar sus propias competencias. Y no solo para que sea un medio de los adultos para llevar mensaje a otros adultos si el niño no aprenda de esta situación, más que solo la atención que obtiene a través de este tipo de repeticiones. Recitarles versos, pedirles que los repitan, repetirles frases u oraciones en diferentes tonos de voz, pedirles comunicación con diferentes personas. Aquello de andar a decirle a tu abuelita que haga tal cosa, o pedirle a la maestra que te preste un lápiz, o decirle a la directora o al director que tal cosa. Ese tipo de cuestiones para que ellos empiecen a desarrollar comunicación con otras personas en diferentes circunstancias, en diferentes ámbitos. Permitirles leer imágenes para iniciar la comprensión lectora. Y esto es fundamental, qué interpretan ellos de lo que están observando. ¿Cómo evaluamos en este nivel? Y la forma de evaluar en este nivel son qué es lo que ellos están logrando, o sea, qué están consiguiendo y en qué medida. El currículum para esa área lo que sugiere son como criterio de evaluación, básicamente, utilizar eficientemente el órgano que forma el sistema fonoarticulatorio, o sea, para cómo se expresan a través de sonidos, expresar pensamientos, emociones y opiniones, ya es mentalmente cómo están percibiendo y cómo transmiten esas percepciones y necesidades que tienen. Luego, manifestar la comprensión del mensaje escuchado, que sí reaccionan a lo que se les está diciendo de la manera esperada. Produce textos orales con diferentes intenciones y reproduce relatos. Y entonces esto con cada uno de los aspectos que deben considerarse para la evaluación. Bien, nos pasamos del tiempo, como siempre. Ustedes son bastante interesadas en el tema y yo creo que eso como profesionales tiene un valor bastante grande porque depende del interés que ustedes le ponen a las cosas y la intención hace que las cosas sean significativas o no. Muy bien, Katy, con mucho gusto por sacarla de la duda. No, Shirley, no podemos seguir, tengo otro grupo, ustedes ya saben. Ahora sí no podemos decir que hasta las 5 porque ya ven que algunos se movilizan para poder conectarse o comprar este saldo y necesitamos que también participen de sus otras actividades. Espero que ahorita avanzamos con un área curricular más, retomamos porque ya habíamos tocado inicialmente, pero primero había sido como una introducción, ahora ya era reflexivo, qué significa el aprendizaje integral y vemos que el currículum lo desarrolla. Vamos a dejar la sesión del día de hoy por acá. Vamos a ver, ahí estamos. Lo que estoy